Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me alegra mucho que nos volvamos a encontrar. El texto que me tocó en esta oportunidad es el primero del libro y es de David Viñas. Y les voy adelantando que es un texto bastante larguito, tiene 40 páginas, y se llama Pareceres y digresiones en torno a la nueva narrativa latinoamericana. Este texto que se encuentra al inicio va a tratar uno de los temas y críticas principales que se le hizo al boom, que va a ser el tema del mercado y cómo este influenció para que el boom se convirtiera en lo que fue, ¿no? En sus últimas páginas va a hablar un poco sobre Cortázar y cómo este autor trabajó desde sus textos otra mirada con respecto a la idea de civilización y barbarie. En cuanto a este apartado, yo lo he colocado en el resumen, pero no lo voy a trabajar en el video, ya que sé que somos varias y que los videos van a ser varios y extensos, así que voy a tocar el tema que me parece lo principal del texto de Viñas, que es el tema del mercado. Desde el comienzo, Viñas nos va a indicar la perspectiva que él tiene sobre la narrativa latinoamericana. Él sostiene que en los inicios del boom, en los años 60, había una especie de momento caliente, una euforia por los textos narrativos que se producían en América Latina. Pero ya llegando a la década del 70, este momento se convierte en un momento más bien frío y en un estado de depresión. Este autor va a trabajar mucho con la idea de los contrastes, caliente-frío, euforia-depresión, un boom y un crash, una arriba y un abajo, y lo va a trabajar a lo largo de todo el texto. Para comenzar, él va a definir el boom en una primera aproximación como un estallido instantáneo, sorpresivo y aturdidor que lo lleva a reflexionar y a realizarse ciertas preguntas sobre este acontecimiento. Se realizan varias preguntas en realidad que me parece que son muy importantes e interesantes desde nuestra mirada crítica como lectoras, hacerlas a cualquier movimiento, porque no solamente se aplicarían a lo que fue el boom latinoamericano. Él se va a preguntar si este boom es un eco, y si era un eco, ¿de qué voces eran? ¿Eran de esas voces privilegiadas? ¿O estas voces impedían oír otras? ¿Fue acaso el boom la voz de las voces privilegiadas que le otorgó el oído metropolitano al cuerpo de América Latina? ¿O fue el boom la única voz privilegiada, impuesta o manipulada por el imperialismo cultural y la Academia Metropolitana quería hacer escuchar de Latinoamérica? Me parece que es muy interesante porque justamente a partir de estas preguntas se desarrollan otras que yo me he ido haciendo a medida que he leído los textos de por qué este autor sí y por qué este autor no, si ambos eran latinoamericanos y escribieron en la misma década, ¿no? Así que estaría muy bueno que las tuviéramos en cuenta, no solamente para leer el texto de Viñas, sino también para analizar las otras obras. Bueno, Viña va a usar estas preguntas para también despertar la curiosidad en otros boom que hubo en ese momento. Por ejemplo, el boom de Elvis Presley, en donde de repente apareció este músico y revolucionó todo con su guitarra. Y él va a decir que los booms hacen esto, de repente explotan y todo el mundo lo consume. Tiene un momento de subida en donde se va a volver lo principal y como todo lo que sube en algún momento va a bajar. ¿Qué fue lo que pasó con la literatura, la narrativa latinoamericana? En un momento se deja de vender. Él lo que va a señalar que acá lo importante, y lo vamos a tener que tener muy en cuenta porque es la mayor crítica que se le va a hacer, es el mercado. Y que con su vehemencia devoradora logra homogeneizar lo heterogéneo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Teníamos muchos escritores con distintos estilos de escritura, pero que se vuelve en un todo homogéneo en literatura latinoamericana. Le ponen un solo rótulo, un solo título, y con eso empiezan a vender. En cuanto al mercado, señala que lo que va a hacer con su afán de querer vender cada vez más, y lo que se vendía era literatura latinoamericana, no van a tener en cuenta si esa literatura es buena o no, sino que van a tener en cuenta si se vende. Y si se vende, va a perder. Lo que importa no es la calidad, sino la cantidad. Mientras más obras hubiera, para el mercado era mejor. Según Viñas, el mercado es uno de los factores determinantes del boom y lo va a problematizar en distintos aspectos en relación con el comercio y la literatura, ya que considera
que es importante desde dónde se producen los textos, quiénes lo consumen y quiénes van a ser los críticos de esos textos que se están vendiendo. Para esto propone analizar el comercio entre los años 60 y 70 desde 3 claves que me parecen muy interesantes y está bueno también tenerlas en cuenta a la hora de pensar en la crítica desde distintos lados, ¿no? Él va a decir que tenemos que pensar, en un primer lugar, en el mercado latinoamericano, en un segundo lugar, en el mercado de España y en un tercer lugar, en el mercado de Estados Unidos. En cuanto al mercado latinoamericano, sostienen que durante la década del 70 se va a asignar por un desarrollismo, un fenómeno que me parece muy interesante, que es la literaturalización de los políticos y la politización de los letrados. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que los que manejan las grandes empresas se dieron cuenta que los novelistas podían convertirse en una mercancía. El escritor se convertía en una especie de producto nacional y por lo tanto, como todos los productos nacionales, era exportable y lucrativo. Por otro lado, en España el mercado se relaciona de una manera muy diferente. Lo que sucede es que los lectores locales se encontraron con novelas latinoamericanas que abordaban temas como alquimias aztecas, cocodrilos o lugares maravillosos y llenos de esa magia como Machu Picchu. A lo que refiere es que el mercado español se dejó deslumbrar por aquellos temas que de repente consideraban exóticos y empieza a consumir esa literatura que plantea nuevos paisajes para ellos. En cambio, en Estados Unidos, la narrativa latinoamericana se convierte en un punto de interés para la crítica y desde ahí van a analizar el cómo, el dónde, el por qué y el para qué de la literatura latinoamericana. Y como bien sabemos, porque hemos leído ya bastantes críticos, todo aquel que realice una crítica va a tener una respuesta. Y justamente ahí también es donde entra nuestra narrativa, en el sentido de que se va a empezar a utilizar estas narrativas para contestar a esas críticas por medio de tesis universitarias y doctorales. Tanto así que Viña va a denominar este fenómeno como tesidolatría y que va a estar muy de la mano de un fenómeno que se produjo en ese tiempo, que fue el bestsellericismo. ¿Qué quiere decir? Los bestsellers. De repente, la literatura latinoamericana, escrita en español, va a empezar a ser traducida en ciertos de idiomas y en una producción en serie. Tanto así que va a decir, se conseguían literatura latinoamericana hasta en los supermercados. Los libros se empiezan a vender como pan caliente. Lo que resulta interesante, y Viñas tiene como algunos contrastes o algunas metáforas que realmente lo describen como escritor, es que él va a realizar una comparación entre los escritores y los actores de cine del momento. Él va a decir que si los actores llegan al estrellato, por lo general deben sobreactuar para ser convincentes. Y algunos narradores del boom debieron sobreescribir para no perder imagen. Bien sabemos que hay ciertos escritores en el boom que eran más bien carismáticos y que por medio de esto se consagraron mejor. Lo otro que iba a comentar es que lo que se va a perder durante el boom latinoamericano es que los escritores principales, que ya los conocemos, van a dejar de tener lectores y críticos y van a pasar a tener fanáticos. Y es ahí cuando va a retomar nuevamente de esta politización que se hace de los escritores, ya que van a pasar lo que plantea es que van a pasar de lo tradicional y el famoso culto de las personalidades políticas, aparece un tipo de culto por la personalidad literaria. Por otro lado, él se va a plantear cómo se denominó a la nueva narrativa latinoamericana y va a problematizar en esta denominación. Él va a decir que de algún modo está de acuerdo con que se le diga narrativa, porque es un término bastante abarcador en donde entran desde los cuentos de Borges hasta la franja más específica de la novela como tal.
Ya en cuanto al término latinoamericana, le va a hacer un poco más de ruido, porque si bien se refiere a lo geográfico, sabemos que lugares como Brasil o Haití no entraron en el boom. Pero bueno, él está bien, vamos a dejar que se llame latinoamericana, aunque no esté en todos los países. El problema lo va a plantear específicamente con la denominación de nueva, ya que para nosotros no fue algo nuevo. Y es lo que va a decir, ¿nueva para quién? Nueva para Europa, nueva para Estados Unidos. Saquen, ¿de qué otra manera se puede entender el término nuevo? Porque si estamos hablando de nuevos escritores, como escritores jóvenes, sí teníamos, no sé, a García Márquez o a Fuentes, que tenían 30 añitos en ese momento. Pero otros, como Carpentier, que es el autor que estamos leyendo, ya estaba bastante entradito en años y de todas maneras formaba parte de este boom. Entonces no podíamos estar hablando de una brecha generacional. Es a partir también de esto que él se va a preguntar cuáles son aquellos rasgos que hacen a lo que fue el boom latinoamericano. Lo que él va a decir que como una generación no la podemos definir, precisamente porque una generación sabemos que normalmente tienen una misma edad, crecen en un mismo contexto, y acá estamos hablando de ciertos escritores con diferencias etarias muy grandes. Tampoco podemos hablar de un estilo, ya que cada uno escribía desde su originalidad y para diferentes tipos de lectores. Lo otro que va a decir con respecto a esto es que tampoco va a ser una escuela la narrativa latinoamericana por el hecho que no contamos con la imagen de un maestro o con un proyecto unificador. Por lo tanto, tampoco le parece correcto hablar de la narrativa latinoamericana en relación de una capilla, le dice él, ya que no hay un lugar físico en donde los escritores del momento se encontraran a discutir distintos temas en relación a la literatura, por ejemplo. Lo que lo lleva a proponer la idea de un movimiento literario emergente, que me parece que es acá lo más importante del texto y por eso he decidido sacarlo en relación a Cortázar. Él va a decir que es un movimiento literario emergente en tanto estructura grupal condicionada prioritariamente por lo mercantil, lo cual supone una mutación, en donde la literatura es leída como un discurso corrido e interpretada como un continuo. Esto lo lleva a pensar en la totalidad de los textos de un solo autor, como un texto corrido y en la globalidad de la narrativa latinoamericana como un discurso único. Si nos ponemos a pensar, los escritores del boom tienen esta característica. Nosotros hablamos de la literatura de García Márquez como en todo en general. Si bien sabemos que su obra principal fueron 100 años de soledad, hablamos como en todo este realismo mágico que mantienen sus obras, o hablamos de la literatura borgiana con todos sus textos como un solo estilo, aunque sabemos que Borges ha escrito mucho y desde distintas perspectivas. Me parece que si bien queda bastante del texto por analizar y trabajar, les he dejado los puntos principales en el resumen y que esto es lo más importante a tener en cuenta. Según David Viñas, lo primordial del boom y lo que causó este estallido y esta explosión fue el mercado. Y fueron aquellas editoriales que se dieron cuenta que tanto España y Europa en general y Estados Unidos de repente querían consumir de esas historias exóticas de lugares mágicos que se narraban en América Latina y que gracias a ese boom de repente nos hicimos conocidos a nivel mundial. Bueno, espero que les sirva este video para interpretar un poquito mejor a Viñas y nos estamos viendo. Espero que estén muy bien, cuídense.